Gracias, Patricia. En el 1984, los más jóvenes se acordarán de esto si se lo han contado sus padres o sus mayores. Aquí se produjo una poblada como consecuencia de aumentos de precios brutales que operaron artículos de consumo masivo a la luz de ajustes estructurales a la economía que propició el Fondo Monetario Internacional. En esa década, llamada en Latinoamérica la década perdida, el capitalismo internacional, el capital internacional, propiciaba la corrupción de las distorsiones a partir de incrementar los sacrificios a los excluidos. Y para tratar de garantizar la gobernabilidad, los estados nacionales en América Latina acudieron a la instalación de subsidios sociales. Y ahí surge, por ejemplo, el subsidio a GLP, que vino acompañado también de una corriente de opinión que pretendía enfrentar la deforestación. Al amparo de ese subsidio del GLP, surgió una corrupción enorme. De ahí en adelante, sectores empresariales y sectores políticos succionaron grandes recursos al Estado dominicano y a los estados nacionales a través del subsidio al gas licuado de petróleo. Se construyeron grandes fortunas y todavía hasta ayer estaban operando mafias alrededor de industria y comercio que propiciaban extorsiones escandalosas. Ningún ministro de Industria y Comercio pasó por ahí que no saliera lleno de cuarto. Por ejemplo, las modificaciones estructurales a las cadenas de precios y a los mecanismos de impuestos de importación al gas licuado de petróleo generó miles de millones de pesos en ganancias al sector privado, a sectores privados y cientos de millones de pesos en soborno a ministros de Industria y Comercio. Pero ocurre que paralelamente con el fracaso de esos mecanismos de subsidio a productos de consumo masivo en la población, se estaba construyendo una corriente de opinión neoliberal que pretendía poner al libre juego de la oferta y la demanda cualquier producto, no importa cuál fuera. Se elimina el control de precios y se eliminan los subsidios a los productos de consumo masivo para los pobres. Arbricia. Pero comienza después a instalarse subsidio para los ricos. Y se subsidia el combustible para la generación. Se subsidia el combustible para los empresarios del transporte. Se subsidia los combustibles para las empresas que están en la frontera. Se subsidia los combustibles. Mire, para una cadena de gente que acumuló fortuna con eso. Voy a poner un solo ejemplo. No, dos. Voy a permitirme poner dos. El subsidio a los combustibles de los choferes, de los dirigentes choferiles, no de los choferes. Construyeron grandes fortunas y de ahí salieron grandes compañías de transporte. ¿Cómo? Le eliminaban el cobro de impuestos de la importación, eso es un subsidio, pero el que compraba para venderle a la distribuidora de combustible, a las bombas, pagaba su impuesto, pero ellos no pagaban y entonces ellos se lo vendían al mercado ganándose los cuartos de los impuestos que dejaban de pagar. Construyeron fortuna. Los generadores construyeron fortuna enviando al mercado local con los precios que establecidos
los combustibles que habían importado con excepciones impositivas y ampliaron la barriga de su fortuna. Y así también los que estaban establecidos en la frontera al amparo hicieron lo mismo. Tenían una compañía de 3 gatos con una secretaria y 2 gente, pero estaban en la frontera y recibían excepciones impositivas por cientos de millones de pesos, y tenían una compañía donde nada más tenían 3 gente y lo que podían y lo que respiraban era respiración. Lo que producían era respiración de 3 gente. Bueno, señores, ¿para qué han servido 200,000 y pico de millones de pesos en subsidio a los empresarios? Para engordar fortunas. Pero ocurre que no hay cuarto para subir para calificar el servicio de salud. No hay dinero. ¿Por qué? Porque el Estado no cobra suficiente impuesto para eso. Entonces, ¿quiénes están pagando los subsidios de los empresarios que reciben 200,000 y pico de millones de pesos en subsidio cada año? Los muertos pobres de salud pública. ¿Quién está pagándolo en educación aparte de la corrupción? Una educación precarísima, vergonzante, humillante. Oye, sin ninguna justificación moral ni explicación moral, porque le dan los cuartos a los ricos para que aumenten su fortuna. Los cuartos de los impuestos se los perdonan, pero a ningún pobre que va a comprar unos zapatitos de 400 pesos le perdonan el 18% de ITEVI. Tiene que pagarlo. A ningún pobre que tenga un motorcito y pague y compre combustible tiene que pagar los impuestos de hito. No se lo perdona a nadie. Tiene que pagar los impuestos de hito. Bueno, así es que se está dando esto. Por eso ese pleito de perro en el Congreso Nacional. ¿Ustedes creen que esa gente vino de la frontera pagando pasaje a protestar ante el Congreso? No, hombre, no. Lo trajeron la gente que gana cientos de millones de pesos por los subsidios a la empresa de la frontera. ¿Ustedes creen que los senadores creen que esa ley funcionó en la frontera? Ninguno cree en eso. Lo que están defendiendo los intereses de esos que se ganan cientos de millones de pesos todos los años. En eso. Simple. Lo que habría que explicar por qué están defendiendo los intereses de esa gente. Simple, señores. El Congreso continúa siendo una vergüenza. Sí, pero ahora la vergüenza no es del Congreso del PLD. No es yo quiero mi Congreso. No, no es de ese. Es el Congreso del Cambio. Es el Congreso que no iba a recibir barrilito, pero que ahora lo coge. Es el Congreso de la redirección del barrilito. Así se llama este Congreso, de la redirección del barrilito. Aquel era el Congreso del barrilito, con una dirección, y este Congreso del barrilito, pero con otra dirección. Señores, lo que está haciendo el Senado de la República es defendiendo la inequidad, defendiendo la corrupción, defendiendo la desvergüenza, defendiendo la degradación. Humberto.